referéndums no son encuestas. Los referéndums sirven para establecer respuestas específicas a proyectos normativos. Ahora vamos a entrar en comunicación con el constitucionalista Dilmar Villena. Bienvenido, doctor Villena, Exitosa. Muy buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy bien, entonces nosotros ya estamos en contacto con Joseph Campos. También le damos la bienvenida entonces a Joseph Campos, también constitucionalista. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Nosotros queríamos hablar precisamente de estos proyectos de ley que se están viendo en este instante en el Congreso de la República y vamos a ir por orden, ¿no? Porque creo que tienen algún tipo de ordenamiento. Se tiene que ver de todas maneras primero el proyecto de ley del congresista Quito, o es porque es del Ejecutivo un proyecto de ley, entra primero, o cómo se trata, cuál es el tratamiento. ¿Me podría explicar, doctor Villena? Sí, claro. En principio el Congreso tiene agenda cuáles son los proyectos que se van a discutir de acuerdo a cada sesión que tengan. No obstante, la Constitución reconoce que el presidente puede derivar proyectos de ley que recibirían un tratamiento prioritario. En este caso se entendería que el proyecto de ley enviado para elecciones generales debería, con carácter urgente, debería de recibir justamente, como en el régimen presidencial en el que estamos, debería recibir este tratamiento prioritario y poder discutirse sobre este. Muy bien, entonces tratamiento prioritario. Y esto sería en realidad lo que mandaría el criterio, doctor Campos, porque estamos viendo que hay un entrampamiento, nadie se pone de acuerdo, casi va al archivo inmediato este proyecto de ley del congresista Quito. Lo hemos visto, escuchado en varias ocasiones en las últimas horas de los protagonistas mismos de los congresistas. No va a pasar de los 41, 50 votos porque viene anexado a la Asamblea Constituyente. ¿Sería mejor ir con este proyecto de ley del Ejecutivo o no? Bueno, lo que quiero comenzar es destacar algo, ¿no? O sea, el Congreso ha presentado dos extremos que evidentemente manejan una posición casi que no se puede transigir en torno a la razón, uno, que no quieren simplemente porque quieren hacer cumplir la Constitución, y dicen que la calle no debe establecer la agenda política y menos ejecutarla, ¿no? Y otros que están estableciendo y condicionando al tema de una consulta que en cualquier caso es inconstitucional, porque lo que no se puede establecer es la posibilidad de que la Constitución se deje sin efecto por un mecanismo que no está previsto en la Constitución. Sí, pero después vamos a hablar de cada uno. Quiero empezar por el proyecto. Sí. El Ejecutivo tiene que verse por prioridad. El Ejecutivo. Claro. Muy bien. Y además, porque me imagino que no tiene estas trabas que son tan controversiales, que la izquierda no quiere, que la derecha no quiere. Me parece que podría generar más consenso, o a usted como constitucionalista y además leedor de la realidad, ¿le parece que hay otro proyecto de ley que sería mejor? Bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es establecer el consenso de que por lo menos nos hemos agotado en una discusión que ha terminado como mejor posibilidad que la elección sea entre octubre o diciembre, la primera. Si eso fuera así, debiéramos retomar y buscar que el 15 de febrero se vuelva a votar y que haga la elección conforme se había establecido en la primera votación. Pero si no pudiera ocurrir eso, porque se entiende que hay una presión que determina, cosa que realmente para mí siempre será discutible, lo importante sería que el del Ejecutivo se apruebe. Pero de ninguna manera se puede soslayar que cualquier cambio va a tener que pasar por el proceso de reforma constitucional. Muy bien, entonces esta pregunta sí va para los dos, ¿no? Se va a ver de todas maneras, no sé si con prioridad o no, porque los dos nos han dicho aquí en este momento que lo lógico es que lo prioritario sea el proyecto de ley del Ejecutivo, porque así lo mandan las normas. Entonces, yo quiero saber si en la Asamblea Constituyente nos lo han explicado 10.000 veces, pero yo quiero saber ahora,
la Asamblea Constituyente se puede dar tal como lo están planteando mediante el proyecto de ley de Jaime Quito, es decir, adelanto de elecciones, pero le anexo una pregunta mediante un referéndum. Exitosa. Asamblea Constituyente, ¿quiere usted Asamblea Constituyente? ¿Qué es lo que me dice el doctor Villena? En tanto, lo que plantea el congresista es justamente modificar la Constitución para incorporar que se realice este referéndum, y creo que incluso los textos que circulaban era que era un referéndum no vinculante. En tanto se está buscando una modificación constitucional para incorporar la pregunta, creo que podría decirse que sí es viable constitucionalmente, en tanto se está reformando la Constitución para incorporar esta pregunta, ¿no? Lo otro es que si que justamente este proyecto logre obtener el consenso necesario para poder seguir adelante, porque como bien menciona el doctor Campos también, es que hay otro sector del Congreso que está totalmente opuesto a ello. Muy bien, pero la pregunta va, es decir, se pregunta en un referéndum y ya hay Asamblea Constituyente, eso es lo que me dice usted, señor Villena, porque hasta donde nosotros sabíamos es que se pregunta y después se va al Congreso de la República para hacer la reforma constitucional, pero eso creo que se lo quieren saltar más bien. No, el proyecto de reforma es justamente el proyecto que se discutiría del congresista Quito, es que se pregunte en el referéndum si es que se desea o no una asamblea constituyente. Si de acuerdo al resultado puede legítimamente el resultado salir de que no se quiere una asamblea constituyente y no se hace nada, y el resultado puede decir de que sí se quiere asamblea constituyente, lo que tampoco necesariamente generaría cuestiones vinculantes, porque al menos el proyecto que estuvo circulando se planteaba como un referéndum no vinculante, ¿no? Ahora, en caso que salga esta respuesta hecha a través de una reforma constitucional, tendría que llegar un acuerdo de las fuerzas políticas para modificar la Constitución y establecer cómo sería el proceso para elección de esta Asamblea Constituyente, su composición, Exitosa. los plazos de funcionamiento y todo ello. Pero eso sería posterior a todo lo que se pueda realizar si es que esta pregunta resulta con una respuesta afirmativa, ¿no? Muy bien, entonces ahora yo le traslado la pregunta al señor constitucionalista Joseph Campos. Acá yo estoy leyendo precisamente el tuit que ha mandado Jaime Quito. Es hora de devolverle el poder al pueblo. Mañana se debatirá, porque lo ha puesto el día de ayer, en el Pleno del Congreso nuestro dictamen en minoría que recoge las exigencias de la ciudadanía que viene luchando desde el inicio de la dictadura, adelanto de elecciones en 4 meses y referéndum constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo siempre lo que les he entendido es que se quieren saltar todo el tema de la reforma constitucional, pero siempre se les dijo, pero tú vas a preguntar, pero va a pasar por el Congreso y en el Congreso no va a pasar porque no tiene los votos. Doctor Joseph Campos. A mí me parece, bueno, soy muy respetuoso de las opiniones, pero para mí esa pregunta, sin carácter vinculante, en sí misma es inconstitucional e ilegal. Ya, los referéndums no son encuestas. Los referéndums sirven para establecer respuestas específicas a proyectos normativos, porque si no vamos a convertir la democracia constitucional en una democracia plebiscitaria. 1. 2. Frente a las afirmaciones grandilocuentes de que el pueblo es soberano, constituyente, etcétera, y yo tampoco sé qué quiere decir con ese referéndum constituyente. Hasta ahora es una frase que se inventa el congresista Quito, porque no existe. No existe. Yo también es la primera vez que veo esto, referéndum constituyente. Yo quería que más bien usted me explique. Lo que pasa es que en el escenario, el referéndum constituyente, en tanto que se entiende el que aprueba la Constitución ya establecida, eso sí existe. Pero establecer un referéndum para consultar el tema de que exista una nueva Constitución, eso no existe. Lo que existe es lo siguiente. ¿Aló? Constitucionalmente esa pregunta no se puede establecer constitucionalmente por una simple razón, porque la Constitución no tiene previsto ser sustituida, sino solo reformada. Y eso tiene sentido, porque la Constitución son derechos de los límites. Entonces no se le puede establecer la posibilidad de que una consulta de este pueblo, que no se le atribuye la sabiduría de no sé de dónde,
porque esa la voz del pueblo y la voz de Dios es una mentira. La voz Muy del bien. pueblo es la voz de mucha gente, no de Dios, que se puede equivocar o que se puede acertar. Entonces yo sí creo que es importante establecer que es menos costoso para el Estado constitucional que se rechace cualquier proyecto de adelanto de elecciones si es que se va a estar condicionado por esa pregunta. Muy bien, Porque esa solamente pregunta es una perversa. pregunta para terminar al doctor Villena. Se me ha quedado una frase, ¿no? Esto no es un referéndum porque no es vinculante, es una encuesta. ¿Se sirven esto? Ahora hay una figura como encuesta. ¿Esto va a funcionar como una encuesta y después lo van a utilizar como una bandera o no? En eso estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Campos. ¿De qué sirve hacer un referéndum si es que va a ser simple una medición de pulso político y no es un pronunciamiento sobre una norma que en este caso sería la habilitación para iniciar todo un proceso constituyente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿De qué serviría realizar una pregunta que sería una encuesta que no tendría ninguna vinculación jurídica? ¿Y eso para existe en la quienes- Constitución o no? ¿Cómo? ¿Y una encuesta Exitosa. existe en la Constitución? Es decir, gastamos plata, todo para una encuesta. ¿Esa figura existe No, en la pues, Constitución? Esa figura no existe en la Constitución y justamente las preguntas de referéndum tienen que generar obligaciones vinculantes para el resultado del referéndum, ¿no? Cuestiones jurídicas normativas, y en este caso una simple encuesta no generaría mayor vinculación. Entonces la pregunta es cuál sería el sentido de hacer este referéndum. Muy bien, ha quedado muy claro de parte de los dos. Muchas gracias al doctor Villena y al doctor Campos por estar aquí en Exitosa.